Muy buenas tardes, estimados padres de familia, personas que nos acompañan por este canal, por CD Radio. Bienvenidos una vez más al programa Reto, Respeto, Empatía y Tolerancia. Mi nombre es María José Rodríguez y los voy a estar acompañando el día de hoy, al igual que en los programas anteriores, en la segunda temporada de nuestro programa. Para nosotros siempre es un placer tener por acá diferentes invitados, personas profesionales que vienen a darnos un tema de interés, y para el día de hoy pues tengo por acá conmigo a la compañera Cristina Quesada González, es parte del SICOE y ella es psicóloga y orientadora y nos acompaña en esta casa salesiana desde hace aproximadamente 17 años, ya tiene por acá bastante con nosotros, Cris. Así que pues primero muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues te dejo para que también des buenas tardes a las personas que están por acá y dar algún mensaje por ahí. Sí, muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes y también me siento muy honrada de poder venir a participar y hablar de un tema que es de suma relevancia en la sociedad, del cual tenemos que hacer muchísima conciencia y que hoy vamos a poder visibilizar un poquito. Bueno, Cris, pues primero entonces vamos a ir viendo poco a poco la temática. Y bueno, a todas las personas que están por acá, igual que siempre les mencionamos, pueden dejarnos por acá sus comentarios y algún tema de interés que también pueda ser próximos temas en próximos programas. Para el día de hoy les comentamos que nuestro tema se titula ¿Cómo afecta la violencia a los niños? Entonces hoy nos vamos a enfocar en esta parte, ¿verdad? Nuestros chicos, tal vez un poquito más pequeños, ¿verdad? Entonces, Cris, realmente aquí te dejo para que podamos empezar el tema de hoy y que nos podamos ir dando a conocer sobre este tema tan importante. Ok, muy bien. Bueno, lo primero que tenemos que entender es que la violencia es un fenómeno que afecta a nivel social, ¿verdad? Acá no importa el estrato social, no importa a veces incluso la educación que pueda tener una persona y puede manifestar un acto violento. Lastimosamente este fenómeno lo podemos ver si vemos noticias todos los días, ahí lo podemos encontrar, ¿verdad? Y no solamente en las telenoticias, lo podemos ver en las películas, los podemos ver en los videojuegos. Entonces la violencia se ha ido permeando poco a poco en la sociedad. Tal vez hemos perdido la conciencia de la afectación que esto tiene a nivel general, pero lastimosamente este fenómeno se ha ido permeando poco a poco en la sociedad y nos ha traído muchísimas consecuencias bastante negativas. Tenemos que entender que la violencia como tal se manifiesta de muchísimas formas, ¿verdad? Podemos hablar de lo que es la violencia física, lo que es la violencia verbal, psicológica, patrimonial, y que muchas veces estas violencias se entrelazan y se manifiestan juntas, incluso en un solo episodio. ¿Por qué es necesario entender esto? Necesitamos conocer dónde está, de qué manera surge la violencia y cómo podemos abordarla, sobre todo para que no afecte a los más pequeños de la casa, ¿verdad? A los niños, que ellos son definitivamente los más vulnerables. Y en esto tenemos que entender que los niños tienen un grado de dependencia de las personas que los cuidan. Imaginémonos que si quien lo cuida es quien está ejerciendo violencia en este niño, él tiene todas las de perder. Está en una relación sumamente de desventaja ante su cuidador, ante su papá o ante su mamá, que puede estar ejerciendo esta violencia. También es importante entender que ellos no tienen las herramientas, que ellos no tienen muchas veces la capacidad de poderse defender, que están en una relación de poder donde las personas que muchas veces tienen la autoridad son los que ejercen violencia ante él. También es importante conocer que a veces la violencia no es una afectación directa al niño, sino puede ser de una manera indirecta. ¿Qué significa? El niño podría estar observando violencia doméstica en su casa, podría estar viendo una película donde ve un episodio de violencia. Por ejemplo, en los últimos días, los niños en la escuela nos cuentan que por acá hay balaceras. Entonces, es una situación de violencia que ellos están observando, que en teoría no les afecta directamente, pero que está ahí. Claro. Y que ellos sí están procesando y están pensando en que esa violencia que está ahí puede llegar a hacerles algún daño. Que aunque tal vez nunca suceda, pero ellos lo ven como una amenaza latente. Como una posibilidad. Que ellos tienen, exactamente, como una posibilidad que se puede dar. Entonces los niños
definitivamente son los más vulnerables, o sea, es la población más vulnerable que tenemos y que ellos son los que menos herramientas tienen para defenderse, ¿verdad? O sea, ellos no tienen esa capacidad, tal vez no tienen la malicia para entender, para entender que tal vez hay una manipulación, hay un engaño detrás de lo que está sucediendo. Entonces, realmente ellos son los más vulnerables y son los que más tenemos que cuidar porque definitivamente van creciendo y esto puede acarrear consecuencias a corto, a mediano o a largo plazo. Claro. Y aquí me detengo, Cris, en este punto que ahorita tocabas, la vulnerabilidad, ¿verdad? Muchas veces cuando tenemos la oportunidad de conversar con los chicos, incluso con las familias, nos pasa mucho eso, ¿verdad? Que escuchamos, bueno, es que no es una situación directa que sucede, ¿verdad? Pero exacto, de alguna u otra manera se está llegando a esa situación. Entonces, es muy interesante porque también vos sabés que toda la parte digital, los medios a los que los chicos están a exposición, también son parte. Entonces, creo que también es de suma importancia, ¿verdad? Valorar que tal vez todo el contexto en el que nos rodea de alguna u otra manera puede estar afectando a los chicos de alguna manera, a veces indirecta, pero que está ahí, ¿verdad? Que estamos cerca. Sí, es importante entender que la violencia permea todos los estratos sociales y permea en todos los ambientes donde nosotros nos encontramos. Muchas veces, incluso cuando se ve un anuncio de una película, se considera que para que la película sea interesante tiene que tener elementos de violencia, ¿verdad? Y muchas de las películas lastimosamente tienen esos elementos. Pues se considera que si no tienen esos elementos, incluso podría ser una película aburrida. Claro. Entonces va permeando poquito a poco y ha ido como englobando todo. Y hay muchas formas sutiles en cómo la violencia se puede ir manifestando. Entonces, de eso es lo que tenemos que ir haciendo conciencia, porque sí afecta mucho a los más pequeños de la casa, definitivamente. Y es que aquí también tocas otro punto muy importante, ¿verdad? El acompañamiento que se le da a los chicos, ¿verdad? Porque también estar en una exposición directa, por ejemplo, ahorita que hablamos de películas, algún video, algo que escuchan, ¿verdad? Pero si no hay un acompañamiento también cercano de las personas encargadas, de la familia con quien conviven los chicos, pues también queda como todo eso, incluso ya empieza una curiosidad de ¿qué será eso? ¿Verdad? ¿Qué es eso que estoy escuchando? Y lo vemos normal, ¿verdad? Son situaciones que ya los chicos pueden decir, es algo normal. Y entonces quedamos como con esas ideas y entre más pequeñitos, ¿verdad? Más llevamos hacia grandes, tal vez alguna situación. Exactamente. Uno de los aspectos en los que más tenemos que poner atención, por ejemplo, son los videojuegos. Hay un videojuego que se llama Fortnite, por ejemplo, ¿verdad? Y este solo es de matanza. Entonces podríamos pensar que el niño está sano y salvo en su cuarto jugando, que no hay ningún problema, que no se está exponiendo a ningún peligro, pero a nivel mental, a nivel emocional, a nivel psicológico sí se está exponiendo a un montón de peligros, ¿verdad? Incluso es interesante poder observar a los niños en la escuela que de repente con los dedos simulan que tienen un arma y que le están disparando a alguien y ellos lo hacen como algo sumamente normal. Esto es porque ya definitivamente lo han experimentado en los videojuegos y que se va normalizando todo, ¿verdad? Todo lastimosamente se va normalizando y empezamos a ver la violencia como parte de nuestra sociedad, como algo que está ahí y de lo que no podemos hacer absolutamente nada. Pero yo creo que este acompañamiento a los hijos definitivamente es uno de los aspectos más importantes. Siempre revisar celulares, revisar historiales, saber en qué se está viendo en la pantalla, saber con qué se está interactuando, ¿verdad? Porque definitivamente los niños son como esponjas que van copiando patrones. Claro. Y si hay comportamientos que lo pueden volver incluso más interesante, es muy probable que ellos tiendan a copiar ese patrón, ¿verdad? Y si la violencia viene ahí de manera a veces un poco implícita, pues van a aprender comportamientos y patrones que realmente son agresivos. Claro, incluso muchas veces el tema de encajar en un grupo. Correcto. ¿Verdad? Y como también eso de, bueno, mis compañeros juegan este videojuego en las tardes, entonces yo también quiero ser parte, yo también quiero aprender y empezamos también por ahí, ¿verdad? Y vamos igual de la mano al mismo acompañamiento y llegamos también a un tema que, por ejemplo, hablamos de afectaciones, ¿verdad? Afectaciones que se pueden dar de tantas situaciones de violencia que
que se dan lastimosamente. Claro, aquí es importante hacer la aclaración, ¿verdad? No es lo mismo que un niño reciba una afectación por una violencia que está directamente hacia él a que sea de manera indirecta, pero de las dos maneras afecta. El problema es que cuando es de manera indirecta, tal vez los adultos podríamos pensar que ese niño no se está viendo afectado, pero sí, y a veces muchísimo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, con el ejemplo que daba de las balaceras, hay muchos chicos que podrían pensar que su papá podría morir, que su mamá podría morir cuando salen a trabajar, que él quiere estar en la casa porque tiene la necesidad de sentir que los está cuidando. Si el niño ve a papá y a mamá discutiendo, que a veces los papás dicen, bueno, no, esperamos que los niños se duerman y que se supone que ya los niños no están siendo testigos de ninguna situación, y a veces los niños le dicen a uno, yo me despierto, o me despertaron los gritos, o yo estoy atento a ver qué va a suceder. Entonces, realmente esa afectación que es indirecta, a veces afecta muchísimo más porque los adultos no tienen conciencia de que los niños la están recibiendo, entonces no lo pueden abordar porque creen que ellos no se están viendo afectados, ¿verdad? Entonces, en este sentido, los niños puede ser que sea un tema que no hablen con los papás, que sea un tema que no manifiesten, que no expresen, o si lo pueden manifestar pero de una forma diferente. Me duele el estómago, me duele la cabeza, no quiero ir a la escuela, quiero quedarme acá, ¿verdad? Tal vez ellos no saben decir qué realmente les está pasando, o ellos también se les dificulta reconocer qué les está sucediendo. Pero esa violencia que es indirecta realmente es la que más afecta a los chicos, porque ellos tal vez lo están viviendo solos y no se lo están manifestando a nadie. Y entonces incluso pueden empezar a somatizar algunas situaciones. Claro. Y aquí también, Cris, hablando de todo esto un poquito, ¿verdad? De todas las afectaciones incluso que se dan, muchas veces, tal vez incluso se puede decir, bueno, es que son niños, tal vez no lo están comprendiendo al 100%. Entonces, la importancia también de tratar de ayudarles, ¿verdad? En toda esta parte de, ok, somos su familia, estamos con ustedes, ¿verdad? Y de validar, ¿verdad? Todas esas situaciones. Correcto. Y acompañarlos en este proceso que tal vez ellos, como vos decís, les está costando entender qué está sucediendo, ¿verdad? Ellos están viviendo todo de alguna u otra manera y muchas veces tal vez no estamos teniendo nosotros como adultos en la familia la noción de que verdaderamente hay una situación. Claro, digamos, ellos pueden desarrollar traumas emocionales como un miedo, como mucha confusión, incluso a veces pueden hasta desarrollar sentimientos de culpa, de que ellos se creen que ellos son los responsables de la situación que está sucediendo, por ejemplo, en casa. Y a veces ellos están tan tensos que incluso no pueden concentrarse en la escuela. Puede ser que estén en el aula pero pensando lo que está pasando en casa, por ejemplo, o pensando en que si a mi mamá o a mi papá les sucede algo. Entonces, en este sentido sí es muy importante estar muy cerca de ellos. Ellos pueden tener también traumas emocionales, digamos, que afecten su salud mental. Perfectamente podrían desarrollar un trastorno de ansiedad, un trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Que obviamente van a empezar a tener pesadillas, van a tener pensamientos obsesivos sobre esa misma situación, porque es algo que si ellos no lo logran manejar, si no lo logran sacar, si no lo logran liberar, definitivamente les va a ir afectando. Y que si nosotros no interpretamos bien lo que a ellos les está pasando, entonces no sabríamos cómo poder ayudarles, ¿verdad? En este sentido, a veces a los niños se les facilita hablar más con uno que no es el papá, que no es la mamá, que no hay un vínculo afectivo, entonces para ellos a veces puede ser más fácil. Y entonces nos toca la tarea de poder transmitirles a los padres de familia para que ellos hagan conciencia de la importancia de que sus hijos pueden estarse viendo afectados por una situación que incluso puede ser ajena al hogar, pero que de acuerdo a lo que el niño está pensando, le está afectando mucho. Acá es muy, 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 muy importante tener en cuenta que el mundo del niño es un mundo muy, muy, muy diferente al mundo del adulto, ¿verdad? La interpretación que el niño hace de las cosas es muy diferente como las hace un adulto. Partiendo de esta premisa es donde nosotros tenemos que desarrollar muchísima empatía, tratar de ponernos en los zapatos de los niños, poder entender desde el mundo de ellos qué está significando todas esas situaciones que están sucediendo alrededor. Es muy importante observarlos constantemente, hablar con ellos constantemente, pero que
que no se sientan interrogados, sino como conversaciones que se den de forma natural, y de esa manera tal vez podríamos empezar a descubrir que realmente ellos tal vez están teniendo una situación muy fuerte, que la están viviendo solitos, porque si por ejemplo un niño empieza a contar que le tiene miedo a algo, por ejemplo a dormir solo, que lo pueden manifestar como un síntoma de un miedo más mayor que tengan, de repente el papá o la mamá le puede decir, ay, pero ya usted está muy grande, ¿cómo le va a dar miedo dormir solo? ¿Verdad? Entonces, si de alguna manera empezamos a descalificar lo que el niño dice, no le estamos validando sus sentimientos y muy probablemente el niño no va a volver a hablar, ¿verdad? Eso casi que es como ponerle una censura. Claro. No lo voy a decir porque no, me van a regañar o me van a avergonzar. Porque piensan que es tonto. O me van a cuestionar, exactamente. Entonces, en este sentido tenemos que tener muchísimo cuidado porque cualquier manifestación que tenga un niño es por algo. O sea, los niños las cosas no se las inventan por inventarlas. El llanto, los dolores de estómago, los dolores de cabeza, el quiero estar en mi casa o me invento cualquier enfermedad para irme para mi casa. Es muy importante averiguar qué hay en su entorno para saber qué es lo que el niño está pensando. Aquí lo más importante es podernos meter en ese mundo, ¿verdad? Poder entender el mundo del niño, poder conocer realmente qué es lo que él está pensando. Incluso preguntarle directamente por situaciones, bueno, ¿qué pensás de eso? ¿Cómo lo ves? ¿Qué sentís? ¿Qué es lo que piensa y qué es lo que siente ante un hecho? Claro. Es muy importante para poder conocer realmente qué es lo que él está sintiendo y qué es lo que él está viviendo en su mundo, ¿verdad? Que las interpretaciones siempre son muy diferentes a las que nosotros tenemos como adultos. Entonces es sumamente importante desarrollar esa empatía, sentir que estamos con ellos, que los estamos acompañando siempre y que ellos sientan la libertad también de expresarse. Cada vez que nosotros descalificamos o hacemos una crítica de lo que un niño nos dice, ahí vamos a ir perdiendo esa confianza que ellos podrían desarrollar para podernos contar las cosas que les suceden, ¿verdad? También otro aspecto es que ellos pueden imitar comportamientos agresivos. Si ellos ven esos comportamientos en casa, los pueden llevar a la escuela e incluso eso les podría tener problemas con sus pares, con sus amigos, ¿verdad? En las relaciones interpersonales es muy probable que ellos empiecen a tener dificultades porque la manera de manifestarse o de incluso sentir que solucionan las cosas es de una manera agresiva. Esto es muy, 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 muy peligroso. No regulan sus emociones, ¿verdad? De repente podrían tener un ataque de ira, entonces no son lo suficientemente asertivos para poder manejar sus emociones y lastimosamente y de manera muy preocupante muchas veces los niños pueden hasta autolesionarse e incluso hasta a veces hasta tener ideas suicidas. Entonces realmente es un tema muy preocupante que no podemos minimizarlo, no podemos pensar eso no es nada o muchas veces pensamos se va a tener que acostumbrar, sino que realmente tenemos que ponerle atención porque la violencia está permeada en toda la sociedad y hay formas tan sutiles en que esta violencia se manifiesta, realmente todos estamos expuestos a esta violencia, ¿verdad? Lo podemos ver en la calle, lo podemos ver en las noticias, es muy común ver choferes que se bajan del carro peleando con otro, ¿verdad? Lastimosamente estas situaciones se han dado, o que ante una discusión sacan un arma. Ya acá en Costa Rica ya podemos ver esos episodios y casi que uno a veces hasta se acostumbra, mira, hoy mataron a tantos, lastimosamente, pero entonces no podemos acostumbrarnos a que la violencia sea algo normal en nuestra sociedad. Sí, es que, bueno, de violencia podemos hablar montones, ¿verdad? Y lastimosamente en estos últimos días creo que ha sido muchísimas las situaciones que se han dado y de formas que uno tal vez jamás hubiera llegado a pensar, ¿verdad? Y es que muchas veces empezamos desde las situaciones desde muchos años atrás, ¿verdad? Y ahora pues hay que cuidar muchísimo a los chicos y siempre hacemos este llamado a las familias, ¿verdad? De poner esa atención que realmente todos merecen, ¿verdad? Porque también muchas veces también hay que buscar ayuda cuando se necesita, ¿verdad? Acercarse, y aquí siempre invitamos a que en caso de que desde acá como institución podamos apoyarles en esta parte, pues también vamos a estar ahí a disposición, ¿verdad? Porque muchas veces puede pensarse que es algo tal vez ligero, ¿verdad? Una situación tal vez que no esté representando algo tan grande o tan grave, se piense, pero son situaciones que están afectando a los chicos, ¿verdad? Que pueden estar ahí haciendo como
como una seña por ahí hasta llegar a ser una situación muy peligrosa, ¿verdad? Y con estas situaciones de los chicos, ¿verdad? En esta etapa escolar, ¿verdad? Principalmente, y que también, ¿verdad? Vemos acá y pues a nivel país, ¿verdad? De todas estas situaciones. Entonces, Cris, como para ya ir haciendo tal vez el cierre, tal vez dejarles como un mensaje general tal vez a las familias de todo lo que hemos hablado, como para ella dando el cierre como tal, porque igual, ¿verdad? Podemos seguir comentando bastante, pero también como para ya enlazar de todo lo que hemos comentado, algún mensaje ya como de cierre. Claro, siempre pensar que un niño es un mundo distinto, que él tiene su propia forma de pensar y que si no entramos en ese mundo nunca vamos a conocer lo que ese niño está viviendo. Desde ahí es donde tiene que empezar nuestro trabajo, o sea, es un llamado a los padres de familia para que siempre escuchen a sus hijos, controlen las cosas que ellos están haciendo en el celular, en la computadora, siempre tienen que tener esa malicia. Hay muchas amenazas a nivel social, a nivel de videojuegos, a nivel de redes sociales y muchas de estas amenazas son violentas. Entonces siempre es estar a la par de los hijos, estar cercano a ellos, ninguna conversación es tiempo perdido, es siempre estar con ellos, siempre acompañarlos, nunca ponerles la censura, siempre dejarlos que se expresen, que hablen, que manifiesten sus emociones, incluso si están enojados, permitirles que estén enojados. Lo que no se tiene que permitir obviamente es el irrespeto, pero ellos también tienen derecho a manifestar sus sentimientos, es estar ahí, es acompañarlos siempre y saber que ellos podrían estar viviendo o teniendo luchas internas que no están compartiendo y que a veces tienen miedo hasta de sentirse juzgados o que les digan que eso no es nada. Entonces siempre es estar ahí con los hijos, o sea, los hijos son una bendición de Dios que vienen a este mundo, que tienen una misión importante, que los padres son bendecidos con sus hijos y que tienen también una gran responsabilidad. Entonces ese acompañamiento tiene que ser siempre, nunca se cansen de estar cerca de sus hijos, de acompañar a sus hijos y de poder siempre ir interpretando lo que ellos están viviendo, ¿verdad? Porque hay una tendencia muchas veces a que manifiestan o tienen un miedo muy grande y no lo expresan porque tal vez no saben cómo expresarlo. Si los padres están siempre cercanos a sus hijos, van a poder evidenciar cuando haya alguna situación que no esté bien y entonces que ellos puedan darle la ayuda oportuna o conseguirles alguna ayuda profesional también de ser necesaria. Nunca minimizar estas situaciones. Perfecto, Cris. Bueno, primero, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que es importante todos esos temas que hemos ido viendo, ¿verdad?, durante el transcurso de este año y principalmente también enfocado a los niños para que también los papás que están cursando por esta etapa o bien que ya tienen hijos mayores o que vienen en este proceso, que también pues puedan tomarse y llevarse algún granito que por acá ojalá haya quedado. Entonces, de verdad, Cris, muchísimas gracias. Y bueno, con esto vamos haciendo el cierre. Entonces, pues agradecerle a los que nos han acompañado por acá en esta tarde. Muchísimas gracias por acompañarnos acá en CEDES Radio, en el programa de Reto. Los esperamos en la próxima ocasión. Por redes sociales van a estar ahí atentos a las siguientes fechas programadas para que nos puedan acompañar. Así que un gusto de parte mía, de parte de Cris, que nos acompaña también por acá. Muchísimas gracias y feliz tarde.